Luis, ¿cómo estás? ¿Cómo andábamos? Bien, estaba saliendo de una reunión y entraba en otra. Esto es como un congestionamiento de reuniones virtuales, ¿vio? Es como ¿Cómo les va? Buenas tardes. mucha actividad, me imagino, Luis, ¿no? Sí, sí, sí. Afortunadamente, gracias a Dios. Es más, acabo de venir del estudio, no estamos atendiendo al público, pero teníamos que hacer un montón de cosas y no, hay cosas que no las tenés en tu casa, las tenés que ir a buscar. Decí que bueno, tengo el estudio como quien va al almacén de cercanía. Lo tengo a Claro, 4 cuadras, no es fácil. Vas y venís rápido. te queda muy ¿Cómo cerca. andan? Muy bien, Sí, muy bien. Muy bien, estábamos hablando en la previa de toda esta transformación que tuvo la pandemia respecto a, bueno, a los tiempos, a las costumbres y, bueno, a la invasión de redes sociales, de las plataformas de Internet, cómo se empezaron a meter en nuestras vidas. Nosotros hace ya casi un año con el programa al aire, pero también con la tremenda transformación que tuvimos que hacer a partir de la presencia en redes. Me imagino que a vos y a todos los profesionales les ha pasado de alguna manera lo mismo. y sí, hasta el trabajo. Antes algunos consideraban, hasta esta etapa, gente de mi edad o cercana o un poco menor, que las redes eran para joder. Algunos para buscar pareja, otros para piratear, otros o para jugar, o para decir divertirse. Pero para mí son una formidable herramienta de trabajo, en todo sentido, pero formidable. Yo por lo menos empecé a ver eso en el año 98, 99, cuando armamos con mis socios y mi familia, mis hijos, defiéndase.com, que es un portal que tiene ya 21 años y que se dedica a darle consejos a la gente sobre lo que tiene que hacer ante un conflicto. Y eso creo que fue uno de los primeros portales de derecho dedicados a la gente, no a los abogados. Los invito a verlos cuando quieran y a criticarlo. Les aclaro que estamos rediseñando el portal, estamos tratando de modernizarlo un poquito porque ya el diseño actual está un poquito viejo. Me acuerdo que la primera página que hicimos, yo quería hacer letras grandes, con movimiento, muy grandes los dibujos, con imágenes, que sea audiovisual. Y los que diseñaban me decían, no, pero eso no se usa. Le digo, pues esto es lo que viene. Le digo yo, ¿sabes por qué? Porque la gente no quiere leer mucho, quiere leer poco y tiene que ser global lo que ven, tiene que ser multimedia, o sea, tiene que tener imágenes, colores, movimiento, porque además tenés que llamar a los pibes con estas cosas. Y me decían, no, pero eso no, queda feo. Y hoy fíjate cómo son las páginas, ¿no? De verdad, Con de verdad, títulos grandes, textos cortos, de verdad. con Sí, ha habido videos. una tremenda transformación nos cuesta, yo te digo, me cuesta también generacionalmente terminar de adaptarme a esta realidad, pero bueno, tenemos que estar porque si no, no estamos, digo, así definitivamente. Ahí Luis, está, hoy lo que no pasa por las redes no pasa. no pasa, no pasa. Es Aparte, impresionante. hay una realidad que tiene que ver con esto de que hay momentos en que las redes transmiten todos en conjunto y parecen los canales de televisión de los 80 donde está el prime time a partir de las 20, Sí, 21, con todo el mundo transmitiendo. sí, sí, es así, es así. Por eso hay un congestionamiento de Zoom, de Meet, de Jitsi, vivos de Instagram, vivos de Facebook, de todo tenés. Un lío. Nos vamos a ir metiendo de a poquito en tu actividad actual, pero me gusta arrancar con esta cuestión de tu comienzo allá por los 80 en tu actividad periodística, ¿no? ¿Qué se recuerda cuando pasó tanto tiempo? Y está tan presente que no hay que recordarlo, está. Ese es un bagaje de cosas que uno ha vivido y que ha aprendido, no desde la universidad, sino desde la calle, ¿no? Desde el trabajo concreto. Yo soy de la prehistoria de las escuelas de periodismo, porque no existían. Si bien soy muy joven todavía, no había universidades ni facultades de ciencia de la comunicación. Había alguna escuela de periodismo terciario, alguna cosita. Lo único que había con carnet federal era el ISER, y ahí fui. Digo, bueno, algún carnet te dan, vos podés después hacer periodismo, sí, podés hacer en televisión y en radio, porque mi idea era no la gráfica, sino lo audiovisual.
Entonces ahí me metí. Después me di cuenta de que para recibirme de periodista me faltaba caminar bastante la cancha cuando me recibí. Lo bueno es que paralelamente estudié Derecho y eso me dio también un conocimiento y una cultura general bastante importante vinculada con cosas que se ven todos los días. Hoy, si te fijas, cada título de un portal, de un diario o de un noticiero de radio, de televisión, o los títulos en redes sociales, la mayoría tienen que ver con cosas que tienen que pasar por tribunales al final, o que tienen que ver con el derecho. El derecho atraviesa todo, absolutamente todo, o sea que ser abogado a mí me sirvió mucho, y haber estudiado Derecho en la Universidad de Buenos Aires me sirvió de mucho en mi carrera. Es más, no voy a nombrarlo, pero alguien me dijo: Pichón, vos te quedás acá porque sos abogado, porque si fuera solo por locutor no tenés espacio. Así, esa fue la frasecita matadora. Yo me pregunté, ¿no? ¿Por qué me dice esto este tipo? ¿Por qué me dice esto? Porque era la época famosa en que era la guerra de periodistas contra locutores. O sea, hablamos de la década del 80, ¿no? 80, sí, 90, los principios de 90. Eso ya no existe más. ¿Por qué será que me dice esto este tipo? Porque la verdad que las palabras que me dijo eran como para agarrar el maletín e irse a la miércoles, es decir, renunciar. Pues si no voy a tener futuro. A la otra semana me estaban ofreciendo la co-conducción de Telenoche con Mónica. Así que imagínate. Imagínate. Es cierto lo que planteás porque, bueno, yo te digo, a título personal, estudié comunicación social, soy periodista, y sí, en abogacía hice un intento en estos últimos años, porque quise hacerlo, no me dan los tiempos, porque uno vive a 2000 en una privada, bueno. Pero ¿en dónde está la vinculación directa que le encontraste al periodismo con la abogacía? Es que están directamente entrelazados. Todo lo que se comunica tiene un costado jurídico, salvo algunas cosas, ¿no? Tiene un costado jurídico. Los títulos principales siempre tienen un costado jurídico y un análisis jurídico. Claro que ese análisis jurídico necesita una traducción a prueba de desconocimiento de derecho, ¿no? Vos tenés que traducirlo. Por eso me pasa muchas veces que hasta en los escritos judiciales y en las audiencias yo hablo en un lenguaje llano, no muy técnico, a propósito, para que se entienda claramente lo que estoy diciendo. Tanto que a veces algunos abogados me miran y dicen: bueno, pero eso no es muy técnico. No, claro, pero es muy claro, doctor, le digo yo. Es muy claro. Le estoy diciendo algo que tiene que ver con la ley, pero se lo estoy diciendo claramente para que lo entienda incluso su cliente, que es la contraparte. Porque por ahí usted habla técnicamente y la otra parte no entiende, o su propio cliente no entiende. Entonces la idea es que sea llano. Tanto es así, tanto me machacaron en el canal que no tenía que hablar difícil, que lo incorporé de una manera que se hizo carne ya directamente, ya no había que trabajarlo. Y muchos abogados me han dicho: tus escritos son muy claros. Además, tenés que tener en cuenta que después te lo lee alguien eso en el juzgado, que puede no ser el juez primero, puede ser alguien que todavía siquiera es abogado, y después se lo llevan al secretario, a la secretaria, o al juez o a la jueza. Entonces, al hablar claramente, con fraseo corto, con párrafos cortos también, construyendo silogismos que sean lógicamente claros y categóricos, vos tenés la posibilidad de que quien está leyendo lo que vos escribiste entienda más fácil y más rápido. Entonces, si vos haces una larga parrafada, hasta en los contratos aplico la misma técnica, y que tienen que ser descriptivos. Si vos largás una larga parrafada o un párrafo de 5 renglones con puntos y coma, puntos seguidos, es muy probable que se terminen revesando ese párrafo. Entonces lo mejor es clarificarlo. Así que fíjate cómo se entrelaza. Es como que no son lo mismo, pero son las partes de un todo para mí. El ejercicio profesional periodístico y el ejercicio del derecho. Tanto que se unen en esta página defiendase.com, que ya tiene 21 años. Se habla mucho en estos tiempos de eso que está funcionando en lo textual, ¿en cuánto contribuye o no contribuye a hacer entenderse el lenguaje? ¿En cuánto contribuye? No te perdí un segundo, no te perdí. ¿Cuánto contribuye?
la construcción periodística de los temas que tienen que ver con lo jurídico, ¿en cuánto contribuye el periodismo para que eso sea entendible? Y contribuye mucho, es un porcentaje muy alto, porque es un estilo, una forma de decir las cosas que lo hacen más claro. Afortunadamente, mis colegas y colaboradores, miembros del equipo de trabajo, en los distintos ámbitos que yo estoy cursando en este momento, me dicen que soy claro, que se me entiende, gracias a Dios, porque si siendo un experto en comunicación de tantos años no se me entiende, estoy al horno con papa, porque no estaría comunicando las ideas que quiero expresar, y eso sería grave. Y sí influye mucho, es un ejercicio de muchos años, son muchas horas de vuelo, ¿no? Criticado por el productor que te dice, no se entendió lo que dijiste. Tenés que ser más claro. No hablé difícil. Entonces, a partir de ese entrenamiento que uno tiene, de hecho, en el terreno, ya sale naturalmente en algún momento. Claro. Y no entras en jardines y no utilizás pausas mentales, las famosas, o sea, este tipo de cosas que, bueno, uno va eliminando, las va eliminando porque molestan en la comunicación. Se hablaba de la justicia como la justicia en tiempos de pandemia. ¿Cuál es tu opinión respecto a ese tema? ¿Debiera haber funcionado la justicia en tiempos de pandemia de forma normal? Nunca debió dejar de funcionar. Y el problema más grande es que quedó al descubierto la falta de recursos mínimos que tiene la justicia para resolver este mínimo problema. Mirá, vos y yo estamos hablando de Avellaneda a Córdoba, de Córdoba a Avellaneda, ¿y cuánto gastaste? Tenés un teléfono celular, una computadora más o menos, que tengo yo, la que tengo yo, la más o menos, y nos estamos viendo y nos estamos comunicando. Cada tanto la señal de internet por ahí se pierde un poquito, por ahí por el servicio que tenés vos que puede subir o bajar la señal, o el mío, que también puede pasar lo mismo, entonces por ahí alguna palabra se pierde. Pero nos estamos comunicando, y decime si no se pueden hacer audiencias hasta testimoniales. Hay una resolución de la Corte de la Provincia de Buenos Aires, que hasta el otro día, ahora la están empezando a modificar, no se aceptaba la prueba testimonial en los juicios que se están desarrollando. Tenemos un par de amparos acá en Avellaneda que se están desarrollando. Se abrió a prueba y dijo, no da lugar a la testimonial porque no se puede hacer. ¿Cómo no se puede hacer? No se puede certificar la identidad. ¿Cómo no se puede? Sí se puede. Porque además hay medios y están los letrados que van a certificar y hacerse responsables de esto. Hasta poder presentar un escrito por mesa de entrada, si querés, diciendo, el testigo fulano de tal, con este DNI, que se lo van a mostrar en pantalla, es la persona, con este trámite de DNI. O sea, te dejan circular con un trámite que haces online por distintos lugares del país y no podés ir a una audiencia. O sea, acreditás identidad con un papelucho, con la aplicación Cuidar. Mirá, hasta, ¿qué te digo? Aquellos que entraron en la aplicación Cuidar tienen certificada la identidad de alguna forma. ¿Pueden cuestionar eso? Sí, también. Una de las partes puede llegar a cuestionarlo, pero ¿hay forma de certificar bien la identidad? Sí, la hay. Y no nos hicieron lugar. Viste que en cuestiones de prueba es inapelable la resolución del juez. Entonces, no nos hicieron lugar, no hubo forma. Y tratamos de buscarle la vuelta, pedirlo de otra manera, y no, nada. Audiencia de conciliación. Ah, la audiencia sí. Por Zoom. La audiencia sí, y la testimonial no. Es como que hay un contrasentido, y lamentablemente, o afortunadamente, se puso arriba de la mesa y al descubierto claramente cuál es el problema en la justicia con la falta de recursos, y que se podría resolver fácilmente. La mesa virtual y la posibilidad de presentar escritos por token me estaba entrando una llamada. La posibilidad de presentar escritos por token en la provincia de Buenos Aires y en Capital Federal es un poco diferente, pero se pudo haber hecho. Y hubo un mes y medio en el que no podías presentar escritos porque andaba mal. Una locura. Anduvo mal. Entonces, perdimos un mes y medio de laburo. Y hay muchos abogados que la están pasando muy mal en este momento, pero muy mal con este tema, porque no debió de ninguna manera frenarse tribunales. Hay un montón de cosas que se pueden hacer. Bueno, ahora empieza a caminar, ¿no? Hace poco
decían, otra resolución de la Corte, que podemos ir con turno al juzgado, como al banco, ¿viste? Dice, pero escuchame una cosa, voy a hacer una pregunta, me atienden, o voy a ver el expediente, me atienden, y para ir de vuelta tengo que pedir otro turno, no puedo ir en el momento, si por ahí no hay nadie. La verdad que no, hay cosas en donde la justicia todavía está muy atrasada en relación a la incorporación de la tecnología. Y esto hay que terminarlo. Y esta es una buena oportunidad. Sí, no nos tenemos que parar arriba del escritorio, del mostrador y decir, ustedes no hacen las cosas. No, bueno, empecemos a hacerlo, a ver cómo nos va. Y si hay algún planteo de nulidad, bueno, se analiza. Pero no podés no hacerlo. Tenés que intentarlo. Yo no tuve la posibilidad de frenar en esta cuarentena. Tuve que seguir laburando. Porque sucedieron cosas. No solo en el ámbito de las noticias, porque estoy haciendo algo vinculado con la comunicación, sino también en el ámbito del derecho. Hay un montón de cosas que pasaron. Y hubo que hacer presentaciones. Y hubo que hasta me tocó interrumpir una prescripción, hacer una demanda sobre efecto interruptivo. ¿Y dónde la presento? Y no sabía dónde la tenía que presentar. Entonces fui a caminar por Avellaneda, en distintos lugares, a ver dónde metía el papelito, hasta que un mostrador me lo selló y dije, bueno, ya está. Y después decía, no, pero esto después va a la mesa general de entrada, se lo van a sortear y después veremos qué juzgado. Finalmente la Corte resolvió que lo que se presentó, Parejo Dualde, ¿no? Lo que presentó en este juzgado será de este juzgado. Y ahí se quedó, afortunadamente. O sea que ya sé cuál es el juzgado que me toca. Y no tendrían que haber frenado para nada, respondiendo a tu pregunta. Claro, está bien. ¿Qué noticia relacionada con el derecho recordás como importante? Con el derecho. Y me tocó vivir la creación de la ley de divorcio, la ley de matrimonio civil, la reforma de la ley de matrimonio civil, la reforma del Código Civil y Comercial, la reforma de la Constitución Nacional, la del 94, y siguen firmas, y me sigo acordando de cosas, ¿no? La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la no reforma de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, que implicó que no existieran todavía las autonomías en la Provincia de Buenos Aires, las autonomías municipales que ustedes en Córdoba tienen. Nosotros acá no las tenemos todavía, porque no se reformó la Constitución. La creación del Departamento Judicial de Avellaneda Lanús, después de mucha lucha que tuvimos acá para separarnos de Lomas de Zamora, aunque todavía es un departamento virtual. Este sí va por internet casi, porque la alzada está en Lomas de Zamora todavía. Todavía no está funcionando la Cámara, no está funcionando la Fiscalía General. El fiscal general está designado y no juró todavía. No juró. Es más, hubo rumores hasta que lo querían hacer renunciar antes de jurar, una cosa de loco. Pero bueno, esas son las noticias del derecho más relevantes que me acuerdo ahora, pero tiene que haber un montón más. Voy a hablar de Racing, la ley de fideicomiso, que permitió que Racing no desaparezca, por ejemplo, hace un montón de años. Eso fue innovador en el derecho. Y ahora que va a haber un montón de quiebras, me parece que en lugar de hablar de expropiaciones, tendríamos que empezar a hablar de formas de proteger la propiedad ante esta situación de emergencia. Antes de seguir, trata de encuadrarte un poquito mejor. A ver. Estoy mal, ahí está. Ahí, perfecto. Ahí. En casa de herrero, cuchillo de palo, dicen. Bueno. Se me corrió la cámara, por eso, no me di cuenta. Lo emitimos después en el canal, por eso es que ahí está, perfecto. Me decía lo de Racing. Sí. Racing fue también la cuestión Racing, que la excusa fue Chaco Forever en su momento, fue innovadora, la ley de fideicomiso de entidades deportivas, en quiebra, que fue una novedad. Fíjate vos que con el caso Vicentín y otros casos más, si aplicáramos, en lugar de hablar de expropiación, aplicáramos un esquema similar, tendríamos la posibilidad de salir de la crisis o de la emergencia de otra manera. Si salió Racing, hermano, puede salir cualquiera, con un esquema parecido, no con cosas locas
que tienen que ver más con lo ideológico y con proyectos políticos muy cuestionables que con lo que se necesita. Claro, es extraño esto, vos lo sabés muy bien, en el tratamiento de la noticia. Digo, ¿no hay cráneos que aconsejen otras cuestiones sin estos resultados? Porque lo vicentismo. Yo creo que acá hubo un arrebato, alguien le sopló al presidente, che, esto va a andar fenómeno, le dijeron que iba a andar muy bien, jugate por esta, la gente te va a aplaudir, y lo reputearon, perdón la expresión, tanto que él hace poco dijo, yo pensé que me iban a aplaudir. Fue una, en el medio de la emergencia y del aumento de las críticas hacia la política no política del gobierno con respecto a la emergencia y a la economía en general, salieron con esto, diciendo vamos a preservar el trabajo, y tuvieron el mal tino de hablar de soberanía alimentaria. ¿Sí? Entonces, todo se asoció con Chávez, todo. Si no lo quiso hacer, en realidad hizo todo lo posible para que lo hagamos, para que lo asociemos. Me cuesta creerlo, te digo honestamente, digo, un equipo de gobierno a nivel nacional que comete estos errores, me cuesta creerlo. Bueno, pero pasan, ¿no? Pasan. Parece que por ahí te mueves en burbuja, por ahí hay ciertos síntomas. Bueno, ¿y quién le hizo decir al presidente que él no quiere los planes? Que no está acostumbrado a los planes y que no le gustan los planes. En el momento que estamos por acordar con los acreedores, ¿quién le hizo decir eso? Y si lo dijo él solo, bueno, evidentemente no está haciendo caso a ningún asesor, porque no es una buena frase, ni es una buena actitud. No tenés plan, entonces no tenés presupuesto, no votás el presupuesto, no tenés previsión de gastos, es la política del vamos viendo. Y esto es improvisar. Y en televisión improvisar es, bueno, morcillar un poco, tirar un par de frases para hacer tiempo, pero en política no podemos morcillar. Y de última no No, porque además, en medio de esta emergencia, peor todavía. Claro. En donde están las vidas de las personas, está el futuro de las personas, los sueños de la gente, el qué vamos a hacer, la libertad de la gente y la dignidad de las personas, además de la salud. Todo eso en la misma bolsa. Y no podés pensar en una sola línea. Por eso me parece que haber armado únicamente un equipo de infectólogos para que lo aconsejen sobre qué hacer en materia sanitaria fue insuficiente. Y está claro que fue insuficiente. Porque la cuarentena, que hoy lleva 125 días, 125. Sí, 120, son 3 cuarentenas y un poco más. 125 días. Se estaba deshilachando. En Córdoba tienen un problema similar al de Buenos Aires, porque son muchos y todos juntos, en Córdoba capital. En el resto de la provincia por ahí está más aliviado. Acá en el conurbano, donde existen millones de personas pegados a la capital con millones de personas, o sea, la mitad de la población del país, toda metida acá. Es un grave problema. Pero a los 120 días te dijeron, y vamos a tener que convivir con el virus. En el momento de mayor contagio, de mayor cantidad de contagio, de mayor cantidad de muertes. ¿Cómo? Y no había que pasar el pico, y todavía el pico no llegó. Va a llegar dentro de unos días. Esto te cuenta que no ha sido exitosa la política sanitaria. No ha sido buena, no ha sido atinada. Lo único que hicimos fue correr al momento de más frío el pico. Lo hemos corrido. Y no hemos asumido de entrada que íbamos a tener que convivir con esto durante mucho tiempo. Claro. Pero durante mucho tiempo. Y no sé cuánto, por más que nos estén diciendo que en Oxford la vacuna ya está siendo probada con éxito y que hay laboratorios que están probando con éxito otras vacunas, que Dios quiera, por mi vieja que tiene 85, que la vacuna salga rápido. Pero es tan cabezadura la baja que el virus no le va a entrar, mira. Yo estoy seguro. Igual que a mí. Los abogados se apoyan más en palabras habladas. Perdón, se cortó. Los abogados se apoyan más en los escritos o en las palabras habladas. Yo lo he hablado. Yo lo he hablado. Hay algunos que están acostumbrados
a lo escrito, pero viene una etapa en donde lo hablado va a ser mayoritariamente lo más importante, ¿no? Va a ser lo más importante. El lenguaje hablado, el lenguaje audiovisual es lo que viene en todos los aspectos. Fíjate que las audiencias en tribunales se van a hacer, ahora se van a hacer por Zoom o por algún otro sistema equivalente, por Internet. Entonces, ahí los escritos no valen. Acá en Instagram vos podés escribir una frasecita, o podés escribir varias frases, pero lo que manda es lo que se ve y lo que se escucha. Claro. Me parece que nos vamos a tener que acostumbrar al lenguaje oral y al esquema audiovisual. Es más, nos va a ahorrar mucho dinero, mucho tiempo, porque un abogado de provincia de Buenos Aires que tiene una audiencia en Dolores, de Avellaneda a Dolores, podría hacer una audiencia, o un cliente, un justiciable, digamos, una persona que tiene un juicio, podría llegar a hacerlo, sin necesidad de trasladarse, hasta las audiencias con los presos, que no tengan que ser trasladados. Hay que hacerlo bien, nada más. Pero yo creo que hay que empezar a incorporar la tecnología en la justicia, y los abogados se van a tener que acostumbrar a estas cosas, a estas charlas como la que tenemos nosotros. Lo estamos haciendo con los clientes, lo estamos haciendo con los propios socios, lo estamos haciendo. Hoy a la mañana tuve una reunión con asociados y fue así. Fue de esta forma. ¿Por qué no llevarlo a tribunales? Tranquilamente. Algunas preguntas. Dice, ¿lograremos las condenas a los que hoy están en las casas políticamente hablando? Bueno, tratemos de hablar un poco de política, pero bueno, sí, está la pregunta, tiene que ver. Hablemos de justicia entonces. Yo quiero que la justicia funcione, y que funcione rápido, cosa de que no se pasen los años de prisión preventiva y los tengamos que liberar. Porque esto es Convención Interamericana de Derechos Humanos, que tiene rango constitucional y el mismo valor que nuestra Constitución, está incorporado a nuestro derecho y hay que respetarlo. Y hay fallos de la Corte Interamericana, podrían sancionarnos como país incluso, si no cumplimos con las pautas estas. Y si vos tenés una preventiva que te duró 4 años y en esos 4 años no lo llevaste a juicio oral y no hubo condena firme o absolución, en su caso, estás funcionando mal. Porque los abogados defensores te meten chicanas, te estiran los plazos, te presentan nulidades, pero cada cosa que pasa, cada incidencia, tarda un montón y pasan los años. Y vos no podés tener una persona sin condena, con la incertidumbre de ver qué va a pasar con su vida, durante más de 3 años. No puede ser. Entonces, incorporemos elementos electrónicos, incorporemos todos los recursos necesarios para que la justicia funcione con celeridad. Porque después están los tiempos de la justicia que se mezclan con los tiempos de la política y tenemos los mamarrachos que tenemos. Porque esto es así. Las causas que tienen alto contenido político, porque están involucrados en causas de corrupción u otras cuestiones, personajes de la política, funcionarios y exfuncionarios, tienen un alto contenido político, está directamente vinculado. Y sabes que a los jueces los remueven organismos que están integrados también por políticos. Y los designan organismos que también están integrados por políticos. Entonces, la celeridad y la profesionalidad nos permite resolver mejor las cosas y más rápido. Es muy importante, pero muy importante, que la justicia actúe con más celeridad, que no se tome tanto tiempo para resolver las cuestiones. Y después de haber generado una resolución, para que la sentencia quede firme. Porque si vos tuviste la doble instancia, que es la garantía mínima que tiene que tener una persona que está sometida a proceso, y tuviste hasta una tercera revisión que sucede en la Argentina, y eso quedó firme, se acabó. Pero eso tiene que suceder en menos de 3 años. Hay juicios de causas de corrupción que tienen más de 15 años, 18 años, vienen de la época de Carlos de Anillaco, algunas, o de antes, y todavía no están resueltas. Y después están los fueros, ¿no?, que pícaramente se malutilizan.
Porque los fueros están para proteger de una persecución política a una persona, a un funcionario, no para utilizarlos como escudo protector ante la violación del artículo 36 de la Constitución Nacional, que equipara a los corruptos con los traidores a la patria. Esto está escrito en nuestra Constitución. Entonces, este es el nivel que se le debe dar a aquel que le metió la mano en el bolsillo de los argentinos y se la llevó para su casa. El corrupto es un traidor a la patria y debe ser considerado como alguien que está atentando contra el sistema democrático argentino. Por eso el roban pero hacen no entra en ningún lado en nuestra Constitución, gente. Si los que dicen roban pero hacen y miran para otro lado, están totalmente equivocados. El que roba, el que es chorro, es un traidor a la patria y atenta contra el sistema democrático. Vos fíjate que la corrupción pone en cuestionamiento a las instituciones, perjudica a las instituciones de tal manera que pone en riesgo el propio sistema republicano y hace que la gente no crea en la justicia, no crea en sus gobernantes, no crea en los políticos y en la política, y se empieza a generar un caldo de cultivo de falta de respeto al sistema republicano. O de que, bueno, da lo mismo si hay república o no hay república. Y esto es más peligroso todavía. Lo está pasando no solo en nuestro país, sino en distintos países. Entonces empezamos a pedir una mano dura, acá tiene que venir alguien que corte cabezas, y empieza a darse esto. La ley de la selva en la política también. Hoy la tenemos en las calles. Porque como la policía no llega, hay mucha policía tachada de corrupta y no reprime el delito, o no combate el delito, o no lo previene. Dando como ejemplo el caso del jubilado que mató a un delincuente en Quilmes, que es un tema recontra polémico. Entonces, la gente termina en su locura, porque esto es una locura lo que pasó, tomando la justicia en sus manos. Y no es para nada justificable, ni elogiable, ni nada de eso. Nadie puede tomar la justicia en sus manos, ni la vida del otro en sus manos. Para eso debería estar la justicia, debería estar la policía. Pero ante la ausencia, en Quilmes tenés un policía cada 130 cuadras. El otro día, el sábado, en Quilmes hubo una protesta por la inseguridad y la policía, que en los casos delictivos no estaba ahí para que no protesten. Hay imágenes de eso. Si la buscan en las redes, están. Que la gente en Quilmes protestando y un montón de policía para que no haya desmanes. Pero escuchame, te andá a buscar los chorros. Ahora, hay momentos en Avellaneda, de donde te hablo, en que no ves un poli. No ves un policía. Y no lo ves, no porque no quieren estar, sino porque no hay. Después lo ves al ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires como Super Bernie yendo a un control a criticar a la federal, cuando en realidad debería mirar su propio pozo, ¿no? Porque es sapo de este pozo, de la provincia de Buenos Aires. Debería mirar su propio pozo y ver lo que está pasando. En Avellaneda hubo un aumento del delito en los últimos 2 meses, pero que es muy preocupante y alarmante, porque tenés un aumento no del 20%, del 30%, del 90% de asaltos en la vía pública y robo de autos, 85% de entraderas a las casas, como le pasó a este jubilado, y después de un 65% de robo de autos. O sea, estamos complicados. ¿Y eso por qué sucede? ¿Por qué sucedió? Y bueno, en el caso de Quilmes tenés varias causas, pero específicamente en este caso de Quilmes, 2 de los involucrados tenían prisión domiciliaria por el coronavirus, o habían adelantado su salida por el coronavirus. Estamos complicados. Sí, y básicamente la gente también se encuentra en una situación bastante compleja, ¿no? Porque la salida Sí. temas. Quería consultar si hay justicia para si ese eslogan que está instalado es realmente así como vos lo ves en la actividad diaria. Otra vez te tengo que pedir que repitas porque
se entrecortó, no sé por qué. Bien, capaz que tengamos un problemita de señal acá, pero ¿ahí me escuchás Sí. mejor? Sí, ahora sí. Bien, no, te decía esto que se instala desde los medios y que vos lo vivís con tu profesión, de la justicia para ricos y la justicia para pobres. Bueno, aquel que tiene recursos desde siempre tiene más posibilidades de defenderse. Tiene más posibilidades de hacer valer su derecho. Porque además, tener un abogado cuesta dinero. Claro. Hay que pagarle el horario, porque además por ley, salvo que seas defensor oficial o que estés en una ONG, en donde la ONG te paga para ser abogado gratuito, el ejercicio profesional requiere del pago de un arancel, ¿no? A mí me sancionarían si dijera que trabajo gratis, que en algunos casos lo haces porque tenés como matriculado, cada tanto te llega un patrocinio gratuito y lo tenés que hacer, pero por el esquema de patrocinio gratuito. Y la persona que no tiene recursos entra en un sistema que no da mucha respuesta, aunque hay defensores oficiales y defensorías que laburan muy bien, que trabajan muy bien. E incluso no tendrías que presentarte como querellante en muchas fiscalías con abogado, porque hay fiscales que trabajan muy bien. Pero podrían trabajar mejor, ser mucho más efectivos, si tuvieran más recursos. Entonces, volvemos al mismo tema. Sí, la gente no estaría hablando de una justicia para pobres y de una justicia para ricos, porque la accesibilidad a la justicia para el que no tiene recursos sería mucho mejor si tuviera más recursos la justicia para esto. Si tuviera más recursos en el Ministerio Público, que es un órgano constitucional, ¿no? Está previsto específicamente en la Constitución el Ministerio Público. Si las defensorías tuvieran más recursos, pero vos ves a los defensores oficiales y a las defensorías, de menores incluso, que tapados de expedientes, con poco personal y con pocos elementos, con pocas posibilidades materiales, no ya intelectuales, porque tienen tanta experiencia, están tan acostumbrados a estar con alambre que pueden resolver un montón de cosas casi sin recursos, pero podrían potenciarse mucho más, porque a veces se queda en la crítica a la justicia en esto de y no pagan impuestos a las ganancias, ¿no? Pero atrás de todo eso, más allá de que esa discusión es válida, atrás de todo eso, miremos que en el fondo el Poder Judicial no está teniendo autonomía como corresponde en una república, porque carece de recursos y en el fondo depende del presupuesto que le marca el Poder Ejecutivo Nacional, o provincial en su caso. Y esto es un problemón que tenemos que empezar a reclamar por eso. ¿Por qué no anda la justicia? Porque el juez es un desastre. En algunos casos hay jueces que son desastres, pero en la mayoría de los casos que yo conozco, por lo menos, son gente que labura, pero que no tiene recursos. Acá en Avellaneda hay un juez que se llama Pablo Bocacha, que en el medio de la pandemia ibas al juzgado de él y lo encontrabas a él en la puerta, atrás del mostrador. No se quedó en su casa, fue a laburar. Tanto es así que yo le dije, doctor, póngase el barbijo, porque lo van a criticar. Porque salió a atender el mostrador y salió sin el barbijo. Y así como ese, tenés un montón de casos de gente que no se movió del tribunal, que siguió trabajando. Entonces, no podés generalizar en que todo está bien, pero tampoco podés generalizar en que todo es un desastre. Porque hay quienes funcionan muy bien. Y hay que sacarse el sombrero con esa gente. Porque esa gente es la que te hace creer en la justicia, pero la tenés que acompañar. Si la gente putea y dice, no, los jueces, la justicia en general, cuando hablan de los políticos o los periodistas o los abogados, porque también me toca la crítica por ese lado, si no se generaliza y se puntualiza en quién hace las cosas mal, me parece que esto va a mejorar. Pero además, si al que labura lo acompañamos y reclamamos recursos para eso, yo creo que la justicia va a funcionar mejor y vamos a dejar de hablar de esto de justicia para ricos y justicia para pobres, porque van a ser todos iguales. Va a ser para toda la gente. Luis, hemos hablado en varias oportunidades de las conformaciones de la Corte Suprema. A lo largo de la historia,
¿Cuál crees de los gobiernos que hemos tenido, que ha tenido la Corte Suprema más destacable? Muchos hablan de la época del Alfonsín. No sé cuál es tu... Vos fijate lo que estamos diciendo, ¿eh? Fijate lo que el gobierno que ha tenido la Corte Suprema más destacable. Me gustaría decir la Corte más independiente. Sí, está bien, está bien. ¿No? Porque después vino la de Carlitos de Anillaco, que fueron 7 jueces, 9 jueces, hubo 2 etapas. Después lo bajaron en la época de Néstor y de Cristina, que te hace pensar en que la justicia durante la historia se ha manipulado, ni hablar de la época en donde había interrupciones de los mandatos constitucionales, en donde caía la Corte, se designaban otros, los jueces que se designaban eran amigos del poder de turno, una cosa pero horrorosa. Mismo en el gobierno de Perón, que hubo también cambios en la Corte y con anterioridad lo mismo. Así que, no sé, por ahí nos tenemos que remontar a la época de Alfonsín, mucho antes todavía, ¿no? Al gobierno de Sarmiento, Mitre, Avellaneda, incluso ahí también había cosas para discutir. En las primeras etapas de la organización también había buenos ejemplos. Y en los principios del siglo XX también. Pero lamentablemente estamos diciendo esto que acabas de decir vos. ¿Cuál fue el gobierno que tuvo la mejor corte? En realidad no debería estar relacionado, porque el Poder Judicial debe ser independiente. Está bien que hasta en Estados Unidos pasó que desde el caso Marbury con Madison hasta acá vos tenías un contenido político, pero bueno, Marbury y Madison es un ejemplo de equilibrio, donde fue salomónico el fallo, ¿no? El tema es que tenemos que lograr o tenemos que defender la independencia del Poder Judicial. No tenemos que pedirle al Poder Judicial, hay que condenar a Cristina o no, hay que liberar a Cristina. Hay que hacer lo que tienen que hacer, hay que hacer justicia. Como dicen los escritos que firmamos, ¿no? Proveer de conformidad que será justicia. Tiene que ser justicia. Y la justicia es, según distintas definiciones, el intento de darle a cada uno lo que le corresponde. Que a cada uno le toque lo que le corresponde, ni más ni menos, según lo que hizo. Entonces, pidámosle que sean independientes. Cualquier intento por cortar esa independencia, so pretexto de que no es independiente, porque vos fijate cuál es el argumento, ¿no? Acá hay una persecución. Es el lawfare, hay una persecución política, entonces la Corte es política. Como es política hay que politizarla más, para que deje de ser tan política. No resiste el menor análisis. Es un asco, porque así la gente no tiene garantías. Claro. Su vida no tiene garantías, porque va a depender todo de quién gobierno está de turno. ¿A quién condenamos? Bueno, a ver quién es el presidente. Bueno, pues no, esta causa la dejamos medio dormidita y la avanzamos después. Por eso avanzaron muchos juicios en una etapa y en otra no. Y ahora, bueno, pero afortunadamente la Oficina Anticorrupción pidió condena para Báez. Por lo menos pasó 8 años en una de las causas. ¿Es poco? Sí, es poco. Para lo que se dicen que se afanó, es poco. Es como quien va a la facultad y se toma 8 años para recibirse de rico. Claro, exactamente. El caso Banco Alas, por ejemplo, Carmelo Stancato, que estuvo detenido varios años, la plata nunca apareció, y el que se afanó el Banco de Nación de Rosario. Claro, sí. Vitete, que está en Uruguay, es más rico que cualquiera de los otros. Que se afanó el banco allá de Vicente López. Hay muchos ejemplos y a las pruebas me remito, ¿no? No, lamentablemente sobran. Y si empezamos a hacer memoria, vamos a encontrar muchos más, ¿no? Sí. El Banco del Oeste. La época de la plata dulce, cuando quebraron las financieras y la gente se quedó sin sus ahorros. Gobierno de la dictadura, ¿no? Era ministro Martínez de Oz. Sí, hay ejemplos de sobra para que
se transmitan de generación parecida. Te iba a preguntar respecto a esta cuestión de, yo sé que lo llevas en la sangre, ¿me escuchás bien ahí? Ahí hemos perdido, creo, la señal. Vamos a ver si lo podemos recuperar a Luis. Le va a dar un problemita de señal. Ahí está, perfecto. No, te preguntaba respecto a esto de vivir en carne propia, noto que sos muy sanguíneo, respecto cuando estabas en tu etapa periodística en el Noti, ¿qué aspectos de derecho, de cuestiones de no igualdad te exasperaron más, te generó una situación que recordás todavía con el paso del tiempo? Y lo que nunca se resolvió aún. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, el tema, la cuestión de los jubilados, la cuestión del sistema previsional, que vino, y nunca hubo una solución. De Alfonsín para acá, nunca hubo una solución. Alfonsín ensayó una solución, después los otros gobiernos ensayaron otras. Carlitos de Anillaco privatizó el sistema previsional, porque no se olviden que eso pasó acá. Que fue un gobierno peronista, el de Carlos Saúl Menem, el que privatizó el sistema. Yo estuve aportando a FJP, que después volvió al sistema estatal nuevamente. Entonces, y a la hora de actualizar el salario, el haber, encima le dicen beneficio jubilatorio a la jubilación acá, todavía. Tenemos la cara de piedra, tenemos la cara de piedra. Le quitaron la movilidad prácticamente a los jubilados. Pasamos de un criterio que era el derecho adquirido a cambiarles el haber jubilatorio según el criterio de cada gobierno y según el índice que quieran aplicar. Yo me acuerdo que cuando se estableció el índice de movilidad, que ahora parece que no se puede pagar, en el gobierno anterior, tiraron 14 toneladas de piedra en el Congreso. Y ahora por decreto de emergencia se cambió el sistema, se le puso la mano en el bolsillo otra vez a los jubilados y nadie reclamó. Y eso tiene que ver con el derecho de ellos, el derecho que voy a tener yo en unos años seguramente, que espero que para esa época lo respeten, tengo mis dudas. Y la Corte termina, las Cortes que tienen influencia política con el paso del tiempo y han cambiado su composición. En la época de Carlitos hablaban de la mayoría automática, ¿vos te acordás de eso? Sí. Que eran los jueces que fallaban según lo que el gobierno quería. Lo que han hecho es avalar todos estos cambios que en definitiva perjudican el derecho de la gente. Por eso es tan importante. Volvemos al mismo tema, ¿no? La independencia del Poder Judicial es tan importante. Ese es uno de los temas. Después, bueno, todo lo que tiene que ver con la salud y lo relacionado con discapacidad. La cobertura de salud, el derecho a la salud en materia de discapacidad es inexistente, prácticamente, inexistente. O en el caso de las enfermedades. Las obras sociales, las prepagas, funcionan todo muy bien hasta que tenés un problema grave, en muchos casos. Ahí empiezan los peros, los problemas, que se puede, que no se puede, que no te cubre, y tenés que llegar a la justicia. Y la justicia tarda. Entonces, todas esas cosas que son derechos de las personas, declarados, muchas veces no se ponen en acto, no son reales, no están en la realidad. Y los jubilados son el ejemplo más claro. Te rompiste el tuje toda tu vida laburando y resulta que hoy valés lo mismo que uno que no laburó y se terminó jubilando por un sistema especial. O termina recibiendo un beneficio por un sistema especial. Y a vos no te aumentan. Después de haber trabajado toda tu vida. No hay derecho a hacer eso. Así que vamos a tener que revisar las cosas. Luis, nos quedan algunos minutos para ir finalizando. Contando tu actualidad, sabemos que estás en política, que te candidateaste, bueno, para la intendencia, estuviste muy cerca, y tu actividad tiene que ver con eso y con tu estudio, ¿no? Sí, hoy la actividad política no está en cuarentena, estamos trabajando mucho con los radicales de Avellaneda y de la provincia de Buenos Aires, sobre todo de la tercera sección electoral, para fortalecer a este radicalismo que se ha desdibujado un poco en las últimas décadas y que ahora empieza
a tomar forma nuevamente, porque se está acordando de sus viejos valores, que son los valores que necesita nuestro país. Y en el marco de Juntos por el Cambio, porque también esta es la idea, en este momento el Partido Radical tiene decidido continuar, no ha habido ninguna convención ni nacional ni provincial que diga lo contrario, continuar fortaleciendo la alianza y fortaleciéndose en la alianza para volver a hacer gobierno en distintos lugares, entre ellos la provincia de Buenos Aires y la Nación, y el Estado Nacional, y aumentar la presencia en todo el país. Creo que es necesario que este partido, que está gastando sus 130 años en este momento, porque cumplió 129 y ya estamos cursando el año 130, tiene mucho para dar al país, por experiencia y por los hombres que ha tenido y por su doctrina, que aplicada en la realidad podría hacer que nuestro país sea una potencia nuevamente. Porque es fundamental que por ahí quien no conoce empiece a escuchar, a leer, a preguntar qué significó el radicalismo en nuestra historia. Desde el voto universal, pasando por derechos laborales, hasta la misma democracia y la misma república. Basta nombrar a Alfonsín y ya sabemos de qué estamos hablando. Y de la CONADEP, esa que algunos partidos políticos que hoy se creen dueños de la cuestión de derechos humanos no querían participar en la CONADEP, algunos partidos no quisieron participar. Y hoy muchos se llenan la boca hablando de derechos humanos. Hablar de Ilia, que para mí fue el presidente más efectivo, el mejor presidente que tuvo nuestro país en gestión, uno de los mejores, para no restarle mérito a los otros radicales, uno de los mejores presidentes que tuvo nuestro país, que se fue con las manos vacías, con los bolsillos vacíos, y se fue de manera vergonzosa del poder. Un presidente que merece nuestro respeto y merece ser valorado como un gran líder demócrata, como un gran administrador, porque lo fue, porque la Argentina estaba en una situación económica totalmente distinta a la de hoy. Pero después de Ilia siempre fuimos para atrás. En ese gobierno fuimos para adelante. Y estábamos en niveles económicos muy importantes. Lo tendrían que analizar. Comparen números de crecimiento del Producto Bruto, de crecimiento del nivel educativo de la población, de desarrollo económico, de potencial desarrollo económico. Ilia significó muchísimo, y en ese espejo me quiero mirar. El servicio a los demás y el trabajo por la gente y para que la gente se desarrolle. Para que nuestros chicos, nuestros hijos, nuestros nietos tengan oportunidad de decir qué lindo es mi país. Y no como dicen muchos, me quiero ir de este país. Luis, para nosotros un placer enorme. Ahí nos mandan mensajes de San Miguel, Buenos Aires, bueno, de todos los lugares del país se han ido conectando. Placer enorme de contactarte con nosotros. Gracias por transmitir tu mensaje. Seguramente vamos a seguir en contacto. Gracias, gracias por la invitación. Fue un placer. Un abrazo enorme y un abrazo a toda la gente que nos acompañó. Gracias.